Volvemos a la realidad y ahora para recibir como invitado a Eduardo Bischi, es senador por la provincia de Corrientes y además es el jefe de la bancada del radicalismo en el Congreso de la Nación, en el Senado, y miembro también en todo lo que es el ámbito del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Cómo está, senador? Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Esta mañana en Corrientes, por supuesto, siempre poniéndonos en contacto con las cuestiones que son de Corrientes, pero fundamentalmente ahora apuntando mucho a lo que va a ser el presupuesto que viene para todo el país y que está presentado por el Ejecutivo. Y así que bueno, un poco viendo esa realidad, por supuesto también sabiendo lo que viene pasando en el Congreso este último tiempo y bueno, viendo la posibilidad de siempre estar atento a las cuestiones que son importantes para Corrientes, ¿no? Sabemos que hay varias cuestiones, esto es lo que nos mencionan, no es menor, pero si podríamos hacer un rápido sondeo de algunos temas que usted consideró importantes y que no tienen la trascendencia de estas discusiones en la que ya nos vamos a tener un poquito más. ¿Cómo hacemos un repaso rápido de temas prioritarios de su gestión? Bien. Yo creo que cuando se inaugura un gobierno nuevo como el de Milei, que representa un cambio importante en el país, yo siempre digo que la gente cambió y pone a Milei como factor de cambio. Si Milei no hace los cambios que la sociedad pide, claro, automáticamente también la gente se va a empezar a defraudar, digamos, ¿no? Entonces, y esos cambios la mayoría tiene que ver con un formato legal que tiene el país, romper muchas estructuras de mucho tiempo que viene la Argentina sufriendo como una especie de atadura de un poder político como era el kirchnerismo, el peronismo y demás, que basó toda su expresión de poder en función del Estado, ¿no? El Estado era la herramienta, el instrumento para ejercer poder, para mantenerse en el poder y para incluso mantener sus bases de sustentación, donde ha generado y ha creado incluso competencia interna dentro del mismo peronismo con los gerentes de la pobreza en el conurbano bonaerense y demás, ¿no? Esto tomaron por asalto las calles de Buenos Aires, de muchos lugares del país, y eso fue uno de los primeros trabajos que hizo este gobierno en tratar de liberar las calles y tratar de tener un protocolo de antipiquete que le posibilita hoy, por lo menos en los lugares donde había ese problema, mejorar sustancialmente la situación. Entre otros temas importantes que tiene que ver también con la vida legislativa, porque el Congreso pasó a tener un rol fundamental que no tenía hasta hace un tiempo atrás, porque claro, en definitiva terminaba siendo una escribanía, ¿no? Claro. 40 años el Senado, desde el 83 hasta hace poquito, fue mantenido por el peronismo, ¿no? O sea, el gobierno peronista o gobierno que sea en el país tenía que enfrentar al Senado, donde siempre ganaba o gobernaba ahí el peronismo, ¿no? Después de 40 años pudimos armar una alianza estratégica de 39 senadores que le dimos la herramienta a Victoria Villarroel, vicepresidente de la Nación, presidente del Senado, para que pueda llevar adelante un proceso de trabajo en el armado de las comisiones, designar sus autoridades para el funcionamiento de la Cámara, y eso permite también visualizar un cambio importante en el Senado. Bueno, sí, esto es lo que hace que la agenda legislativa haya pasado en este tiempo por decretos de necesidad de urgencia que se han aprobado y que se han rechazado, ley ómnibus como fue la ley de bases, fue discutida en diputados, pero también en el Senado, para nosotros, para nuestro criterio, con algunas mejoras que después fueron aprobadas en diputados, y también algunos instrumentos que al gobierno no le gusta, porque de alguna forma para ellos es un planteo de desequilibrio fiscal, como es el tema de el aumento de los jubilados o lo que significa el presupuesto para las universidades. Y en ese sentido, yo quiero, el público correntino entiende perfectamente, ¿no? Porque el equilibrio fiscal en Corrientes lo tenemos hace mucho tiempo. O sea, el gobierno no gasta más de lo que entra desde hace mucho tiempo, y eso le ha garantizado tener una vida pacífica socialmente desde el 2001 hasta ahora, ¿no?
Y esto... Sin desconcierto, ¿no? Sin desconcierto, porque eso también... Con problemas, porque hay que ser medido, hay que ser cuidadoso, pero sin angustia, digamos, ¿no? Convengamos que toda la sociedad sabe que muchas veces la sábana es corta, que la plata no alcanza Claro. para todo, pero a pesar de eso, Corrientes tiene una vida social tranquila y atiende a la educación, a la salud, a la seguridad, atiende al sistema de la parte social, del desarrollo social, del desarrollo humano de la provincia. O sea, fíjense lo que está en poder de las provincias administrar. Nada más ni nada menos que la salud, la educación, la seguridad de los ciudadanos de Corrientes. Y aún así tiene equilibrio social, equilibrio fiscal. Entonces, cuando hablamos de esto a nivel nacional, entiendo que el gobierno nacional está con problemas económicos, lo venimos sufriendo hace mucho tiempo, con un populismo que gastaba sin tener plata, pero también entendemos que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo para tener equilibrio fiscal sin resignar, a veces un aumento medido para los jubilados, o mantener la educación pública y universitaria de calidad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener un futuro en el cual podamos desarrollarnos y tener un desarrollo productivo de acuerdo a querer algo parecido a lo que fue nuestra generación del siglo XIX y una potencia como país, y bueno, necesitamos tener ciudadanos educados, capacitados, que estén a la altura de las circunstancias de los momentos que van a venir. Y para eso necesitamos una universidad de calidad. Es cierto que podemos discutir después autonomía, la posibilidad de las rendiciones de cuentas, discutamos todo si quieren. La transparencia, eso no se puede negar en ningún ámbito del gobierno ni en ningún gasto público, no hay ninguna duda. Ahora, discutamos qué educación de calidad necesitamos para el futuro, mientras le damos los recursos para que la universidad siga trabajando. Bueno, eso es el debate que tenemos hoy en día, ¿no? Recién mencionaba cuando comenzaba que la mirada pasa por el presupuesto. Y ahí hay una perspectiva desde Corrientes respecto de esto. Mantuvieron una charla con los ministros de las provincias que gobierna el radicalismo en un primer análisis del bloque primero para tratar de unificar criterios. Y de ahí, ¿hay reparos desde Corrientes respecto de lo que se propone? Sí, hay reparos porque, en definitiva, hoy, por ejemplo, en obras públicas, lo que está consignado puede cambiar, pero hoy lo que está consignado en el presupuesto, Corrientes es la provincia que menos recursos para obra pública, por ejemplo, va a recibir. La última en la tabla, la última, Corrientes. Las primeras, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, razonablemente por el tamaño de la provincia, no hay ningún inconveniente, pero la asimetría es tal. Tremenda. Y además, esto es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo. El país está dividido en tres partes, ¿no? El norte grande, donde hay 10 provincias, donde es el 10% del Producto Bruto Interno del país, y está alrededor del 10-11% de los ciudadanos que habitan en el país. El centro del país tiene el 85% del Producto Bruto del país, habita allí casi el 90% de los 80 y algo también por ciento de los ciudadanos del país, y prácticamente se lleva toda la mirada y los recursos públicos muchas veces de cada gobierno. Y el sur, la Patagonia, si bien son mucho menos, tienen mucho menos habitantes, pero tienen un Producto Bruto importante. O sea, el ingreso per cápita de una persona que vive en la Patagonia es 5, 7, 10 veces más que el uno que habita en el norte. Entonces, estas son las asimetrías que todavía tenemos en el país y hay que buscar la forma de resolverlo. La forma de resolverlo no es llorando recursos, sino es demostrando la potencialidad que tiene el norte grande y que realmente tiene para poder desarrollar. Seguimos siendo las provincias de las materias primas y no del desarrollo. Y eso me parece que es importante empezar a trabajar. Por eso las obras de infraestructura son muy importantes. Los caminos, la energía, la posibilidad de que pueda sacar la producción y tratar de lograr la industrialización de esa materia prima es fundamental. Entonces, muy bueno lo que hicieron los gobernadores hace poco en Bellavista. Se juntaron 6 gobernadores del litoral para discutir cómo hacer desarrollar nuestra zona y nuestra región. Y yo creo, hablaba con el embajador de Brasil estos días, que podemos potenciar también la mirada con el sur de Brasil, con lo que es Río Grande do Sul. Las 4 provincias del sur de Brasil
tienen 10 millones de habitantes. O sea, ahí tenemos una potencialidad tremenda para trabajar en complementación y Corrientes está súper bien ubicada allí. Bueno, siguiendo con el tema del presupuesto, nada dice de las cajas previsionales que han sido transferidas a las provincias, o que las provincias se las quedaron en realidad, y que el gobierno nacional, cuando hizo el acuerdo, se comprometió a pagar un déficit que tiene que ver con números que son acordados también por el gobierno nacional y que están financiados por el Fondo del Cheque. Entonces, no es que son recursos que el Estado Nacional tiene que sacar de otro lado y darnos, sino son recursos que ya están asignados. Claro. Bueno, la última auditoría fue en el año 2017. Y ahí quedó. Y ahí quedó. O sea, todos los demás, bueno, eso no está contemplado en el presupuesto. Hay una contemplación de año, el que tenga la auditoría el año 2021 se le va a pagar, ninguno la tiene. De las 13 provincias que no tienen. Las obras públicas que se firmaron por acuerdo, por convenio, que lo presentó el gobernador hace un tiempito, no están consignadas. Recursos, por ejemplo, del fondo, hay un fondo fiduciario que es del impuesto que se saca de los combustibles, que va a pagar el transporte. El transporte subsidiado hoy en el país es el del conurbano bonaerense. Sí, el único. El único. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir subsidiando que se reparta el fondo a todas las provincias como una coparticipación y que cada uno se haga cargo, como se está haciendo, del transporte? Estas cosas, nosotros pagamos el boleto aquí en Corrientes 1000 mangos hace rato, digamos, en Buenos Aires todavía discuten en 300, 350 pesos. Bueno, estas son las asimetrías que seguimos teniendo y hay que ir trabajando. No, la culpa no la tiene todo Milei, está claro, ni este gobierno, pero empecemos a normalizar las cosas que necesitamos normalizar para las provincias, ¿no? Claro, a las consignas que permanentemente larga el presidente, ¿no? Esto de el déficit cero, la libertad y demás. El federalismo también, me parece que hay una bandera que hay que plantarla porque está claro, a lo mejor políticamente están divididas, las provincias son autónomas además, pero miramos económicamente y todo se concentra en el puerto de Buenos Aires. Desde Verón de Astrada para acá, digamos, la pelea sigue siendo la misma para Corrientes. Totalmente, el otro día me acordaba, hablaba de la hidrovía y los puertos y hablaban del puerto de Rosario, la potencialidad que tuvo, pero nos olvidamos de la vuelta de obligado, cuando ahí en Bellavista ponen las cadenas para que Corrientes no se desarrolle, entraban las embarcaciones francesas, inglesas. Yo creo que también, digamos, más allá de que la ventaja que tiene el puerto de Buenos Aires, también ellos hicieron lo posible para que no haya otro desarrollo. Exactamente. Entonces partimos de esa base de desigualdad. Pero además, no solamente es una cuestión filosófica integral de creer que en toda la Argentina viven argentinos que el gobierno nacional tiene que bregar para que vaya mejor. A todos. Además, a todos. Y además está en la Constitución, en la reforma del 94, donde ahí se establece que hay un artículo especial que plantea que tiene que haber políticas integrales para el desarrollo territorial del país en toda su extensión. Bueno, estas cosas hay que seguir reclamándolas, esto es uno de los principales anhelos que tenemos, así como también seguir planteando el tema de la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública, ¿no? Que eso también se le exige a este presidente y se tiene que exigir a todos los gobiernos provinciales, locales y demás. La sociedad necesita de transparencia. Hay un régimen, el RIGI, para el impulso a los grandes inversores, al que acaba de suscribir Corrientes también con el respaldo legislativo, y se veía recién, bueno, no recién, sino durante el fin de semana, como las provincias del norte, Mendoza, Salta, Jujuy, creo que también estuvo participando de eso, estuvieron en Inglaterra. 6 gobernadores estuvieron con minería en realidad, ¿no? Minería, claro. Estamos hablando de romper por ahí ciertas barreras mentales que tenemos y entender que el desarrollo económico tiene que llegar. Y si la minería es un puntal para el norte, nosotros también tenemos que pensar en salir de esto. Estuvieron, ¿no? Jujuy, San Luis, Salta, Catamarca, Mendoza y una más de ahí debe ser Tucumán o Tucumán. Una de esas.
Bueno, el RIGI es un mecanismo que una inversión de más de 200 millones de dólares puede tener ventajas impositivas importantes y una seguridad jurídica a 30 años. Me parece fundamental para poder explotar esa potencialidad que tiene Argentina. Y en Corrientes, especialmente en el Senado, pusimos un cambio importante que es la Foresto-Industria. Muy bien. La Foresto-Industria, que es un potencial enorme que tiene. Yo creo que el turismo también tiene bastante potencial en Corrientes, en inversiones de esta naturaleza. Pero de 200 millones de dólares es importante. O sea, y ahí estamos hablando de posibilidad de darle valor agregado a la madera. Desde aserraderos hasta la industria celulosa, que Corrientes le vendría bien tener una o dos, al menos, que le permitan tratar de lograr que todo el árbol se pueda aprovechar para poder sacar valor agregado desde Corrientes, ¿no? Y eso es importante. Bueno, yo estoy convencido que el gobierno provincial está buscando esos inversores. Incluso el gobernador ha viajado varias veces a Europa, incluso a trabajar en este tema, así que yo creo que es importante. Y a la inversa, digamos, usted estuvo presentando un proyecto de ley que busca también establecer marcos normativos para que se haga la inversa, digamos, que los grupos empresarios puedan tener una competencia dentro de los marcos de la ley para ver cómo generar la oportunidad de negocio, ¿no? Bueno, yo presenté un proyecto hace poco que lo hice con una asociación se llama Gestores de Intereses, ¿no? Todas las empresas, la mayoría de las empresas grandes tienen una especie de director o gerente de relaciones públicas, que son las relaciones con el Estado. Estas personas lo que hacen es trabajar siempre con un legislador, con un funcionario, y llevan ahí sus propuestas que son interesantes para su empresa. Claro. Lo que no siempre lo que quiere la empresa es bueno para la sociedad o para la comunidad. Pero nada dice que ellos no tienen su derecho de plantearlo. Lo que nosotros queremos es que eso sea transparente, que las reuniones de las empresas o de estos gestores sean públicas, que si se sienta con un senador, con un diputado para pedirle un proyecto de ley, que todo el mundo conozca, que la sociedad se entere, que además en el federalismo, que nosotros los correntinos nos enteremos si hay una empresa que está haciendo lobby o está gestionando para radicarse en algún lugar y pedir alguna exención impositiva, porque nosotros también queremos pedir lo mismo. Claro. Entonces, que nos enteremos todo lo que está pasando en Buenos Aires, y esto que los correntinos sepamos, de que mi rol en Buenos Aires siempre es estar siempre a la expectativa de lo que pasa allá, para ver cómo los correntinos también aprovechamos, porque muchas veces ni nos enteramos de las cosas que se van decidiendo en Buenos Aires. Entonces, esta ley de gestión de intereses lo que permite es transparentar esas gestiones, transparentar esa relación del empresario con el Estado, y que todo el mundo se entere, y que no haya... Y hablábamos recién de la transparencia. Esto lo que va a hacer es que la gente tenga más confianza en el sector político, en el público, porque ve lo que está hablando y lo que está negociando. Y ahí también se crea una especie de, como un gestor de la sociedad, o un ombudsman, o sea, una especie de fiscal que lo que hace es, cuando hay una reunión y ve algo que a la sociedad le puede perjudicar, poder meterse también a plantear cuestiones que hagan de que esa relación o lo que se vaya a decidir no le afecte a la comunidad. Entonces, me parece muy interesante, se usa en la mayoría de los países desarrollados, Estados Unidos, lo que se llama la ley del lobby. Yo quiero desmitificar esto de que el lobby es malo, que el lobista es malo. Cada uno hace... En Corrientes tenemos lobistas individuales todo el tiempo. En Corrientes todos quieren tener algún contacto en el Estado para tener alguna vinculación especial, para conseguir un turno, para conseguir un documento, para agilizar un trámite. Eso es, digamos, lo que muchas veces vemos. Pero yo lo que creo es que hay que transparentar el Estado. Necesitamos que la política sea transparente y que todo el mundo vea lo que hacemos, porque si la gente no ve lo que hacemos, lo que va a pensar siempre es mal. Entonces yo creo que hay que mostrar todo lo que hacemos. Sí, y ahí están la actividad comercial, los corredores de venta, los que levantan pedidos, los que salen, digamos, eso es parte del mundo hoy, digamos. Sí, ¿no? sí. Esto está bueno que se sepa y que ahí viene la mirada sobre la transparencia, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que hace el Estado y lo que lo hace con un particular, que se sepa, que sea transparente, total, no tiene por qué haber nada para esconderse. Bueno, no entramos en la discusión propia del radicalismo, está Valdés ya de candidato.
vamos a esperar el 12 para conocer las listas. Habrá listas distritales, me parece, de discusión, ¿no? Puede haber en algunos municipios que se pretenda haber listas o varias listas, ¿no? Yo creo que a nivel provincial va a haber una sola y bueno, lo que sí estamos trabajando en que en la mayoría de los municipios tratar de lograr consenso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los consensos son buenos, porque la idea es que todo el mundo esté adentro, tratar de hacer un esfuerzo para que todo el que tenga para aportar dentro del partido pueda estar incluido. Muy bien. Muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación.